El barco llevaba 11 días en alta mar. Las reservas de combustible se habían reducido al 30%. El puerto amigo más cercano estaba a 1.400 millas náuticas, y el enemigo se acercaba. Esto no era una hipótesis. Era la implacable y ardua aritmética de la guerra naval moderna, un problema matemático que había atormentado a almirantes y estrategas durante más de un siglo. Los barcos son tan poderosos como el combustible que llevan en sus bodegas. Los aviones son tan letales como los aviadores dispuestos a pilotarlos. Y los portaaviones, esas magníficas y aterradoras ciudades flotantes de acero y aviación, son inútiles en el momento en que se quedan sin combustible. Durante décadas, la Armada de los Estados Unidos basó toda su estrategia operativa en una cruda realidad: el petróleo. Petróleo procedente de refinerías lejanas. Petróleo transportado en buques cisterna vulnerables. Petróleo que requería cadenas de suministro complejas, costosas y tácticamente expuestas que se extendían a lo largo de miles de kilómetros de océano abierto. Cada grupo de ataque en la historia tuvo que planificar sus misiones no solo en función de las posiciones enemigas, sino también de la ubicación del buque de reabastecimiento más cercano. Las plataformas de armas más poderosas jamás creadas eran, en cierto modo, esclavas de un líquido. Pero, ¿y si el océano mismo, esa masa de agua infinita, agitada y de 360 millones de millas cuadradas, pudiera convertirse en la fuente de combustible? ¿Y si el mar bajo el casco de un portaaviones pudiera transformarse en el combustible que impulsa sus aeronaves? Durante la mayor parte de la historia, esa pregunta te habría valido una sonrisa educada de tus compañeros y una discreta sugerencia de tomarte unos días libres. Para una química de la marina, se convirtió en la obra de su vida. Para entender por qué esta idea parecía tan imposible, hay que comprender que es realmente combustible para aviones. No es magia, no es complejo. En su nivel más fundamental, el combustible para aviones, específicamente el JP-5, el combustible estándar de la aviación naval embarcada, es un hidrocarburo. Esto significa que es una molécula compuesta principalmente de átomos de hidrógeno y carbono unidos en largas cadenas de alta densidad energética. Al quemarse, el carbono y el hidrógeno se combinan con el oxígeno del aire para liberar una enorme cantidad de energía en forma de calor. Ese calor expande los gases. Esos gases impulsan las palas de las turbinas. Las palas de las turbinas giran. Los aviones vuelan. Las bombas caen. Los barcos proyectan potencia. En teoría es bastante sencillo. En la práctica, resulta tremendamente complicado. Necesitas carbono. Necesitas hidrógeno. Y necesitas que estos dos elementos se combinen en las configuraciones adecuadas, bajo las condiciones precisas y con los catalizadores correctos. Toda la industria petrolera mundial, miles de plataformas de perforación, cientos de refinerías, millones de kilómetros de oleoductos, existe para extraer el carbono y el hidrógeno enterrados en la tierra y prepararlos para este fin. Ahora mira el océano. El agua de mar contiene carbono. Alberga enormes cantidades de dióxido de carbono disuelto, CO, la misma molécula que está calentando el planeta. De hecho, los océanos absorben aproximadamente el 30% de todas las emisiones de CO producidas por el ser humano, lo que convierte al mar en uno de los mayores sumideros de carbono de la Tierra. En cualquier momento dado, hay aproximadamente 140 billones de kilogramos de carbono inorgánico disuelto en los océanos del mundo. No es un error tipográfico. Son 140 billones de kilogramos. Y el agua de mar contiene hidrógeno. Candidates and norms y incomprensibles. El agua misma, HO, está formada literalmente por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Al electrolizar esa agua, se libera hidrógeno gaseoso puro. Carbono, hidrógeno, justo ahí, debajo del barco, en suministro prácticamente ilimitado. La teoría, entonces, es de una elegancia casi absurda. Extraer el dióxido de carbono del agua de mar, extraer el hidrógeno del agua de mar, combinarlos con un catalizador y sintetizar combustible de hidrocarburos. Combustible para aviones. Del océano. La razón por la que nadie había logrado esto a gran escala era que cada paso del proceso es extremadamente difícil, requiere mucha energía y es técnicamente exigente. Las concentraciones de CO en el agua de mar son bajas, aproximadamente de 100 a 140 miligramos por litro. Su extracción eficiente requiere sistemas electroquímicos especializados. La producción de hidrógeno a partir de agua de mar mediante electrólisis requiere enormes cantidades de electricidad, y el hidrógeno gaseoso resultante es peligrosamente inflamable y difícil de almacenar. Además,
La conversión catalítica de CO e hidrógeno en combustibles de hidrocarburos líquidos, un proceso llamado síntesis de Fischer-Tropsch, se conocía en teoría desde que los químicos alemanes Franz Fischer y Hans Tropsch la demostraron por primera vez en 1925, pero su escala para uso real había resultado enormemente compleja. Todos los expertos que analizaron este problema seriamente a principios de la década de 2000 llegaron prácticamente a la misma conclusión. Tal vez, teóricamente posible, pero los requisitos energéticos son enormes, los desafíos de ingeniería son desalentadores y el costo por galón sería tan astronómico que no tendría sentido práctico. Todos los expertos, excepto uno, la doctora Heather Willauer, no había venido al Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos para ir a lo seguro. Nacida a principios de la década de 1960 y formada como electroquímica, Willauer dedicó su carrera a reflexionar sobre problemas a nivel molecular. Cómo se mueven los electrones, cómo se disuelven los iones, cómo se pueden manipular y controlar con precisión los equilibrios químicos. Se unió al Laboratorio de Investigación Naval, NRL, en la década de 1990 y, con el paso de los años, se labró una reputación de meticulosidad, metodología y perseverancia discreta. Además, por su temperamento, era una persona a la que la frase «eso es imposible» le resultaba más interesante que desalentadora. Fue a principios de la década de 2000 cuando comenzó a analizar seriamente lo que eventualmente se convertiría en el proyecto de combustible de agua de mar de la Armada. La idea no era solo suya. Llevaba años circulando por los círculos de investigación militar y académica, siempre tratada como una curiosidad teórica a largo plazo más que como una prioridad de ingeniería. Pero Willauer observó las necesidades específicas de la aviación naval y vio algo que otros, quizás demasiado pragmáticos, no habían visto. No se trataba solo de un interesante problema de química. Se trataba de un problema de supervivencia. La logística de la Armada constituía una vulnerabilidad estratégica de primer orden. Un grupo de ataque de portaaviones que operara en el Pacífico o el Océano Índico requería un reabastecimiento constante. Los buques cisterna de la flota, los que abastecían de combustible a los portaaviones, eran lentos, desarmados y objetivos relativamente fáciles. En cualquier conflicto serio con un adversario de igual nivel como China o Rusia, esos buques cisterna se convertirían en objetivos prioritarios. Cortar el suministro de combustible no solo detiene a portaaviones, sino que convierte un arma de guerra de 100.000 toneladas en una boya enorme y muy costosa. Willauer era consciente de la dimensión geopolítica, pero lo que realmente la motivaba era algo más personal que la estrategia. Tenía un hijo que servía en la Marina. Había hablado con marineros. Había escuchado, con sus propios oídos, lo que significaba planificar una misión en función del suministro de combustible en lugar de un objetivo militar. Comprendía, como solo un padre puede hacerlo, la diferencia entre «tenemos la capacidad de responder» y «estamos esperando el buque cisterna». Lo primero es poder. Lo segundo, impotencia. Quería eliminar lo segundo por completo. Así que no escribió un artículo teórico. No convocó a un comité. Empezó a construir una máquina. El primer desafío fue la extracción. Antes de poder sintetizar combustible, se necesitan las materias primas, y extraer el CO disuelto y producir hidrógeno a partir del agua de mar no son procesos sencillos. El método que Willauer y su equipo del NRL desarrollaron se centró en un sistema que denominaron celda de acidificación electroquímica. Si bien esto puede sonar complicado, el principio es similar al que se aplica al ajustar el pH del agua. El agua de mar es naturalmente ligeramente alcalina, con un pH aproximado de 8. El CO disuelto en ella se encuentra en equilibrio químico con los iones bicarbonato y carbonato, formas de carbono estables en agua alcalina. Sin embargo, al acidificar el agua, disminuyendo su pH, ese equilibrio se altera. El carbono disuelto se libera en forma de gas CO, que puede capturarse. El sistema de Willauer utilizaba una celda electroquímica para lograr precisamente esto. Al hacer pasar una corriente eléctrica a través del agua de mar, el sistema modificaba el pH localmente, lo que provocaba la desgasificación del dióxido de carbono disuelto, es decir, su liberación en forma de gas que podía recolectarse. Al mismo tiempo, la electrólisis producía hidrógeno gaseoso a partir del agua. La elegancia de esta doble extracción no pasó desapercibida para nadie. Se introduce agua de mar, se le aplica una corriente eléctrica y se obtienen CO e hidrógeno. Las materias primas para una reacción de síntesis de combustible, obtenidas simultáneamente mediante un único proceso. Pero esta fue la parte fácil. La parte más difícil fue la conversión. El CO y el hidrógeno no son combustible para aviones.
Para convertir estos dos gases en un hidrocarburo líquido se requiere una reacción catalítica, el proceso Fischer-Tropsch, que consiste en comprimir los gases a altas temperaturas y presiones en presencia de un catalizador metálico, generalmente hierro o cobalto. La química se comprende bien. El reto reside en diseñar un sistema que pueda realizar esta reacción de forma eficiente, continua y a la escala necesaria para producir cantidades significativas de combustible. Los primeros resultados fueron, sin duda, poco impresionantes. La eficiencia de conversión era baja. La mezcla de productos, es decir, la distribución de las longitudes de las cadenas de hidrocarburos producidas, no estaba bien controlada. Para producir el tipo de combustible de grado aeronáutico, consistente y de alta calidad que tolera un motor a reacción, se requería mucha más precisión de la que se pudo lograr en las primeras pruebas. Hubo momentos, al inicio de la investigación, en los que los críticos parecían tener razón. Vas a pasar los próximos 20 años demostrando que algo es posible, y luego alguien pasará 30 años descubriendo cómo sacarle provecho. Le habría dicho un colega. La implicación era, busca otro problema. Ella no lo hizo. Durante la década siguiente, el equipo de Wilauer atacó sistemáticamente cada ineficiencia del proceso. Experimentaron con diferentes composiciones de catalizadores, distintas configuraciones de reactores, y diferentes temperaturas y presiones de operación. Desarrollaron formulaciones patentadas de catalizadores de óxido de hierro y cobalto que producían mayores rendimientos de los hidrocarburos destilados medios deseados, las longitudes de cadena que corresponden al combustible para aviones JP5, en lugar de las fracciones más ligeras o más pesadas, que eran menos útiles. El trabajo fue minucioso. La mayor parte se realizó en reactores a escala de laboratorio, no más grandes que un electrodoméstico de cocina. Un buen día producía gramos de producto. El volumen de combustible para aviones que contiene un solo F/diagonal a 18 net, aproximadamente 6.500 kilogramos, o unos 8.100 litros, habría requerido años de producción para los primeros aparatos de Wilauer. La diferencia de escala entre la demostración en laboratorio y la utilidad operativa no era una pequeña grieta, sino un abismo. Pero ella no intentaba impulsar una empresa de transporte. Todavía no. Intentaba demostrar que la química funcionaba. Y paso a paso, artículo tras artículo, resultado tras resultado, lo estaba logrando. En 2012, 9 años después del inicio de la fase de investigación seria, el Laboratorio de Investigación Naval publicó hallazgos que demostraban que su proceso podía extraer CO del agua de mar con una eficiencia cercana a 92%. Esa cifra causó gran impacto. El 92% no es una simple curiosidad. El 92% es un proceso industrial viable. Luego, en 2014, llegó el resultado que lo cambió todo. En una prueba discreta realizada en las instalaciones del Centro de Guerra Aeronaval de Key West, Florida, el equipo del Laboratorio de Investigación Naval, NRL, probó un pequeño modelo de avión, un avión de radiocontrol, aproximadamente del tamaño de un dron, con combustible sintetizado completamente a partir de agua de mar. El avión voló. Voló con combustible fabricado con agua del océano. Suena casi decepcionante. Un avión de juguete. Un vuelo breve. No es precisamente material para Hollywood, excepto que lo que acababa de suceder. En ese preciso instante, era la primera vez en la historia de la humanidad que una máquina voladora se impulsaba con combustible derivado del agua del océano. Todo el principio de la independencia energética naval, la idea de que los barcos podían transportar no combustible, sino los medios para producirlo, acababa de ser validado, no en un modelo informático ni en un documento teórico, sino en la realidad física. En el aire, la noticia se extendió. La comunidad de investigación de defensa, que había estado observando este proyecto con escepticismo durante años, comenzó a prestarle más atención. Las cifras que el equipo de Wilauer presentaba ahora no eran teóricas. Las proyecciones de costo sugerían que, a gran escala, el JP5 derivado del agua de mar podría producirse por entre 3 y 6 dólares por galón. A principios de la década de 2010, la Armada pagaba aproximadamente 3 dólares y 50 centavos por galón por el JP5 refinado convencionalmente, dependiendo de las condiciones del mercado. El proceso con agua de mar era, como mínimo, competitivo en costos, y eso sin tener en cuenta el valor de la independencia de combustible, de no necesitar buque cisterna y de no tener vulnerabilidades logísticas. Las implicaciones militares fueron profundas. Dentro de la comunidad de planificación estratégica de la Armada, el debate cambió notablemente.
Ya no se trataba de un proyecto científico, sino de un posible cambio de doctrina. Consideremos que implicaría la independencia operativa respecto al reabastecimiento de combustible. Un grupo de ataque de portaaviones en un entorno conflictivo, por ejemplo, operando en el mar de China Meridional dentro del alcance de los misiles antibuque y los sistemas de vigilancia chinos, actualmente debe exponer a buques de apoyo vulnerables durante las operaciones de reabastecimiento. El portaaviones debe reducir la velocidad, maniobrar junto al buque cisterna y mantener sus operaciones restringidas durante horas. Con la síntesis de combustible a bordo, nada de eso es necesario. El portaaviones se vuelve, en un sentido muy real, autosuficiente siempre que esté rodeado de agua, lo cual, por definición, siempre ocurre. Es casi imposible exagerar la importancia estratégica de esa capacidad. Altera radicalmente el cálculo de la proyección de poder. Transforma la limitación logística, que antes representaba una vulnerabilidad táctica, en algo irrelevante. Pero había un obstáculo más, uno importante. El proceso requería energía eléctrica, mucha energía. La extracción electroquímica de CO e hidrógeno del agua de mar, el funcionamiento de los reactores Fischer-Tropsch a las temperaturas y presiones necesarias para una síntesis eficiente. Todo esto exigía electricidad. Y si bien un portaaviones de propulsión nuclear tiene una capacidad de generación eléctrica prácticamente ilimitada, solo una parte de la flota de la Armada utiliza energía nuclear. Los grandes portaaviones, clases SVN, Nimitz y Gerald R. Ford, funcionan con reactores nucleares y tienen energía de sobra. Pero los destructores, cruceros y la mayoría de los buques de guerra más pequeños de la Armada funcionan con turbinas de gas convencionales y generan mucha menos capacidad eléctrica excedente. Guillaume lo reconoció directamente. La tecnología, tal como se había demostrado, era aplicable de forma más inmediata a los buques de propulsión nuclear. Para el resto de la flota, sería necesario optimizar aún más el consumo energético. Se trataba de una limitación, no de un defecto fatal, pero significaba que el camino hacia el despliegue de toda la flota era más largo de lo que algunos defensores esperaban. Mientras tanto, persistían las cuestiones de escalabilidad. Pasar de un reactor de laboratorio que produce litros de combustible al día a un sistema a escala industrial que produce miles de galones por hora no es solo un problema de ingeniería, sino también de fabricación, de materiales y de integración de sistemas. Cada aumento de escala revela nuevos modos de fallo que simplemente no existen a menor escala. Las bombas que funcionan perfectamente en un aparato de sobremesa fallan al funcionar continuamente bajo presión. Los catalizadores que mantienen su actividad durante meses en condiciones controladas de laboratorio se degradan de forma diferente en el entorno electromagnético hostil de un buque de guerra. El propio océano, salado, corrosivo, con temperatura y composición variables, plantea desafíos que ningún laboratorio puede simular por completo. El equipo siguió adelante. Se recibieron fondos adicionales de la Oficina de Investigación Naval. Se estrecharon las alianzas con universidades y contratistas privados. La investigación comenzó a migrar, lenta pero perceptiblemente, de la ciencia básica hacia la ingeniería aplicada. Entonces el mundo cambió. La década de 2020 puso de manifiesto un panorama estratégico más nítido e incómodo de lo que cualquier planificador había previsto. El Indo-Pacífico se volvió más disputado, no menos. La vulnerabilidad de las líneas de suministro extendidas, ya evidente para los estrategas navales, se hizo aún más patente en el contexto de un posible conflicto de alta intensidad con un adversario de igual nivel equipado con misiles antibuque capaces de alcanzar objetivos a cientos de kilómetros de la costa. Las evaluaciones estratégicas de la Armada de 2021 y 2022 identificaron el reabastecimiento logístico como una de las principales vulnerabilidades operativas en un teatro de operaciones disputado en el Pacífico. El lenguaje utilizado fue cauteloso, como siempre ocurre en los documentos estratégicos. Pero la implicación era clara. No podemos ganar un conflicto prolongado y de alta intensidad si el enemigo puede simplemente hundir nuestros buques cisterna. El combustible de agua de mar pasó de ser un interesante programa de investigación a un imperativo estratégico potencial. El Congreso comenzó a hacer preguntas. Los contratistas de defensa empezaron a mostrar un gran interés. La Ley de Autorización de Defensa Nacional incluyó una cláusula que ordenaba a la Armada acelerar el desarrollo de tecnologías de combustibles alternativos. Guillaume y su equipo ya no trabajaban en la relativa discreción del laboratorio. Ahora trabajaban bajo la incómoda presión de la urgencia institucional. Se diseñaron y construyeron sistemas de demostración adicionales a escala piloto.
Mientras que los sistemas de laboratorio originales se habían diseñado para demostrar la viabilidad química, la nueva generación de sistemas piloto se diseñó para demostrar la viabilidad operativa. Demostrar que el proceso podía funcionar de forma continua, fiable y autónoma, con sistemas de monitorización compatibles con los requisitos operativos navales. Los resultados continuaron siendo positivos. Las formulaciones de catalizador se perfeccionaron aún más. La eficiencia de extracción de CO se mantuvo en condiciones simuladas de mar abierto. El combustible producido cumplió sistemáticamente con las especificaciones del JP5, lo que significa que podría alimentar aeronaves reales sin necesidad de modificar los motores ni los sistemas de combustible. Este último punto era crucial. Un combustible sintético que requiriera modificaciones en el motor se enfrentaría a enormes obstáculos para su adopción. Un sustituto directo que simplemente funcionara era una propuesta completamente diferente. Desde la demostración en Key West, el Laboratorio de Investigación Naval ha publicado numerosos trabajos que confirman no solo la viabilidad química del proceso, sino también sus avances técnicos. Se ha mejorado el rendimiento de conversión de CO en hidrocarburos. La eficiencia energética de la etapa de extracción se ha optimizado mediante innovaciones en membranas que reducen el consumo de energía. Los reactores se han diseñado de forma más compacta y robusta. El programa también ha atraído la atención de la comunidad energética y ambiental en general, algo que Wilaware quizás no previó del todo, porque el proceso no solo resuelve un problema de logística militar, sino que potencialmente aborda algo mucho más importante. Piensa en lo que realmente hace esta tecnología. Toma dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que se acumula en la atmósfera y el océano a un ritmo que está alterando notablemente el clima del planeta, y lo convierte en combustible. Al quemarse, el combustible libera ese CO de nuevo a la atmósfera. El resultado neto es, en principio, neutro en carbono. No se añade carbono al ciclo atmosférico. Se toma prestado del océano, se utiliza y se devuelve. Un ciclo continuo, sin adición neta. Esta no es una observación trivial. La aviación y el transporte marítimo se encuentran entre los sectores más difíciles de descarbonizar precisamente porque requieren combustibles líquidos de alta densidad energética. Las baterías son demasiado pesadas. El hidrógeno es demasiado voluminoso y complejo. La ruta de síntesis de hidrocarburos Fischer-Tropsch, si se alimenta con electricidad renovable o nuclear, produce un combustible químicamente indistinguible del combustible para aviones derivado de combustibles fósiles, compatible con los motores e infraestructuras existentes y neutro en carbono durante todo su ciclo de vida. Puede que la Marina estuviera intentando resolver un problema logístico, pero es posible que, sin querer, también hayan encontrado una pieza del rompecabezas climático. Heather Wilaware se jubiló del Laboratorio de Investigación Naval en 2016, tras más de 2 décadas de trabajo en electroquímica y en lo que se había convertido, para entonces, en uno de los proyectos de investigación aplicada más importantes en la historia de la energía naval. Su legado perduró. Los sistemas que construyó, los catalizadores que desarrolló, los métodos de extracción electroquímica que su equipo perfeccionó. Todo continuó, impulsado por colegas y sucesores influenciados por su enfoque. El conocimiento institucional que creó en el NRL se convirtió en la base para la siguiente generación de desarrollo. En la literatura científica, su nombre figura en decenas de artículos relacionados con la extracción de dióxido de carbono del agua de mar, la síntesis de Fischer-Tropsch para aplicaciones navales y la producción electrolítica de hidrógeno a partir del agua de mar. Su trayectoria técnica es extensa, densa y, en gran medida, desconocida para el público general, algo habitual en los trabajos más importantes. Las tecnologías que transforman el mundo de forma más profunda, rara vez, son las que acaparan los titulares en el momento de su invención. Pero aquí está el significado de su trabajo en términos que cualquier persona puede entender. Cada grupo de ataque de portaaviones que opera en el Pacífico depende de buques cisterna que representan objetivos estratégicos. Cada misión que realiza el ala aérea de un portaaviones está condicionada, en algún punto del proceso de planificación, por el suministro de combustible. Todo almirante que haya lanzado ataques desde un portaaviones ha pensado en el buque cisterna, en el cronograma, en que sucede si se rompe ese eslabón de la cadena. Wilaware trabajó durante 20 años para romper esa dependencia. No con un arma, no con un argumento político, con un vaso de precipitados, con una celda electroquímica, con un catalizador, un reactor y una firme negativa a aceptar que el océano no podía ser la solución. La versión operativa a gran escala de este sistema aún no existe en ningún portaaviones de la flota.
La brecha de ingeniería entre la viabilidad demostrada y su implementación en toda la flota sigue siendo significativa. Es necesario reducir los costos. Los sistemas deben reforzarse, miniaturizarse e integrarse con la arquitectura naval existente. Estos no son desafíos triviales, pero son desafíos de ingeniería, no científicos. La ciencia ya está resuelta, y esa es una distinción enorme. En ciencia, luchas contra la ignorancia. No sabes si algo es posible. No sabes si la química funciona. No sabes si los números cuadran. Cada experimento podría demostrar que todo es un disparate, y tienes que estar preparado para ello. En ingeniería, uno sabe que algo es posible. Se sabe que la química funciona. Se sabe que los números cuadran. Lo que queda es el problema de hacerlo práctico, y ese es un problema que los ingenieros han estado resolviendo, de forma fiable y reiterada, desde que existen los ingenieros. El océano cubre el 71% de la superficie terrestre. Contiene aproximadamente 1.335 millones de kilómetros cúbicos de agua. En cada litro de esa agua hay dióxido de carbono disuelto. Hay hidrógeno. Hay, en principio, combustible. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, vimos el océano como una barrera que debíamos cruzar. Luego aprendimos a usarlo como una vía de comunicación. Después, como fuente de alimento. Y finalmente, como recurso mineral. Ahora, gracias al trabajo de un químico del Laboratorio de Investigación Naval que se negó a aceptar la palabra imposible, estamos empezando a comprender el océano como algo completamente nuevo. Una fuente de combustible. Un suministro de energía que cubre el 71% del planeta, que es autorrenovable, que no puede ser bloqueado, que no requiere perforaciones, oleoductos ni buques cisterna vulnerables, y que obtiene su energía del movimiento de los electrones a través del agua de mar. El buque de guerra que nunca se queda sin combustible. El avión que vuela sobre el mar. El grupo de ataque que proyecta poder no por lo que transporta, sino por el lugar donde flota. Es una de las ideas más antiguas en la historia de la ambición humana, convertir lo imposible en obvio. Hacer que la gente se pregunte, al mirar atrás, porque alguna vez pareció difícil, porque lo fue. Fue brutalmente, agotadoramente, magníficamente difícil. Pero el océano es paciente. Y ella también lo fue. Si esta historia de un científico que se negó a rendirse te conmovió, si crees que los avances más importantes a menudo no provienen de las voces más fuertes, sino de las más persistentes, tómate un segundo para darle a me gusta. Realmente ayuda a que más personas descubran historias como esta y mantiene viva esta profunda narrativa histórica en esta plataforma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historial Verificado, porque cada semana buscamos las historias que los libros de historia olvidaron, las misiones que nunca llegaron a los titulares y las personas cuyos nombres deberías haber conocido mucho antes. Queremos saber tu opinión en los comentarios. Si pudieras alimentar cualquier máquina, vehículo, arma, ciudad, con cualquier fuente natural ilimitada, ¿cuál elegirías y por qué? Vuestras respuestas siempre nos sorprenden. La semana que viene, nos adentraremos en una de las operaciones más secretas de la historia naval de la Guerra Fría. Una misión tan secreta que a la tripulación no se le informó de su destino, su objetivo ni si debían regresar. No se lo querrán perder. Gracias por ver este video. Gracias por formar parte de esta comunidad. La historia está ahí fuera. Solo tenemos que estar dispuestos a buscarla.